Estamos con el ingeniero Adrián Vázquez, quien fue muy cercano del presidente Salvador Allende. Queríamos que nos platicara un poco sobre cómo era Salvador Allende, cómo era con su gabinete, cómo era como ser humano en el trabajo cercano de esa época en la que participó con él. Quisiera empezar diciendo que Allende fue un hombre muy culto, ¿no? Él tenía posiciones muy claras que las había ido construyendo a través de su vida, en el conocimiento fundamental con sus contactos internacionales y sobre todo con el muy estrecho contacto que tuvo con el pueblo de Chile en todas las regiones, ¿no? Él fue un hombre que se preocupó mucho de recorrer el país en todos los sentidos, ¿no? Y entonces fue un hombre infatigable desde que fue dirigente de la Federación de Estudiantes y luego ya creó él el Partido Socialista de Chile. En Chile existieron dos partidos de izquierda y eso significó que tuvimos muy grandes polémicas muy serias, ¿no? Que fueron evocando al pueblo chileno. Y eso es lo que está saliendo a relucir ahora, porque por primera vez en Chile, en las últimas elecciones, se eligieron los comités de desarrollo regional, fíjese, ¿no? Y entonces ahí se han refugiado una serie de gente que no son lo más representativo del proceso político chileno, pero hay la esperanza de la gente de que el desarrollo económico les traiga un mayor bienestar. Y esa cosa fue la que dejamos sembrado nosotros a lo largo de toda la historia, porque fue una historia continua de luchas políticas en ese país. Y yo estoy muy contento de haber podido participar de eso y ser, por así decir, un sobreviviente, ¿no? En medio de los naufragios contemporáneos, que no los entiendo como temporales porque todo esto va de salida, ¿no? De hecho ya en Europa le están poniendo el cascabel al gato, ¿no? Hay multas para bancos en Europa por el complot de las tasas LIBOR y ahora hay nuevos castigos muy importantes por el complot de los bancos por tener una apropiación indebida del mercado financiero. Entonces yo creo que ese es el epicentro del sistema capitalista que ya, bueno, está dando sus últimas muestras. Pero lo que es necesario es construir la alternativa y esa cosa está muy difícil, porque somos muchos y los problemas son muy grandes. Eso podría ser el pequeño resumen de que Allende fue un gran inspirador de estas ideas. En su plática mencionó que hubo una participación del Opus Dei en este golpe de Estado contra Salvador Allende. Ellos fueron los directores, ellos fueron los que crearon el golpe de Estado. Y di un nombre, Ángelo Sodano, que había sido que fue el embajador del Vaticano, o sea, un gobierno que se las daba de paz, fue el que organizó la brutalidad del asesinato de miles de personas. Entonces está haciendo Francisco de sacar a luz esas cosas, porque son miles de años en donde la Iglesia Católica estaba involucrada en las peores torpezas contra el ser humano. Y ya llega el momento de decir que esa cosa tiene que detenerse, porque no, el ser humano tiene derecho a la libertad. Como nosotros respetamos el pensamiento religioso como un elemento fundamental y muy privado del individuo y nos oponemos a su ejercicio público, también entonces tenemos que exigirle a ellos que tengan el respeto por las ideas que el ser humano puede tener divergentes de su pensamiento, ¿no? Es una muy larga lucha del ser humano a través de la historia. En México hay poco conocimiento en los momentos oscuros de México, la participación que ha tenido organizaciones como el Opus Dei, como la Iglesia Católica. Por supuesto, es tanto así, por ejemplo, que una de las cosas que yo le pregunté a los compañeros, ¿no? ¿Qué fue lo que desató el proceso, lo que ocurrió en 1968 en la Plaza de las Tres Culturas? Y ellos no sabían que un hombre disparó desde lo más alto de un edificio al jefe de la tropa. Y eso desató la balacera. Esa fue una acción del Opus Dei para desestabilizar a México, ¿no? Esa es la típica actuación del Opus Dei, ¿no? Entonces, son gente que no se mide en los métodos
y que sencillamente creen que en función de una apropiación indebida de Dios pueden hacer lo que se les ocurra. No, están como seres humanos sujetos a un escrutinio y a una justicia que también es humana. Vemos también en nuestra realidad aquí en México que el dinero corrompe, que el dinero es lo que hace que se vayan comprando los congresos, que se vayan comprando el gobierno, se endeuda a los estados. Y por ejemplo el dinero también se utiliza para infiltrarse en la izquierda, en los partidos. De hecho muchos los militantes a lo mejor entran o se acercan a los movimientos por sus ideas sociales y después van siendo cautivados por el dinero. A su pregunta yo tengo una respuesta terminante. Así como existe la posibilidad de la corrupción, existe la posibilidad que no exista la corrupción, porque hay seres que nos mantenemos al margen de la corrupción. Yo personalmente soy un hombre pobre y nunca he tenido, dijéramos, ninguna actividad que me deshonre. Así que soy un hombre transparente. Y por eso fue que la Junta me tuvo que expulsar del país. Yo no soy peligroso por lo que soy, sino que por lo que represento. Así es, nos platicaba que todo el equipo, que es una cultura que existía en Chile antes del golpe. Así es, exactamente. Los funcionarios del gobierno de Allende fueron funcionarios que no metieron la mano. ¿No? Pues se podían equivocar, o sea, podían meter la pata, pero no se podían meter la mano. ¿Y cuál es el antídoto, por ejemplo, en México, que están tan común? Son vocaciones individuales. Cada persona tiene que tener conciencia de que existe este peligro y desde el principio, desde muy primer momento, tiene que ponerse él a salvo. Nadie lo va a poner a salvo. Eso es una cuestión individual, ¿no? Y es una idea que hay que... La izquierda ha sido poco eficaz en plantear este término. Esta necesidad de tener seres incorruptibles, ¿no? Porque es una posibilidad real del ser humano. Yo no soy extraterrestre, yo soy un ser humano. Y lo más bien que vivo con lo que tengo, punto, ¿no? Pese a todas las tentaciones que hay en el mundo contemporáneo, ¿no? De todo tipo. Ingeniero Adrián Vázquez, muchas gracias. Es un honor esta entrevista. Encantado, a sus órdenes. Cuando usted estime conveniente, estoy a sus órdenes para responder a sus preguntas. Muchas gracias. El gobierno de Allende tenía un dicho que es extraordinariamente importante. Aquí se podrán meter los pies, se podrán meter la pata, pero las manos no se meten. Eso era lo que nos salvó como elemento fundamental de gobierno. Los yaquis tienen parado hace 60 días el camino hacia el norte. Nadie los apoya. Les robaron el agua. Les robó Slim el agua para abastecer y vendérsela a Hermosillo. El gobernador del estado es el que avala a Slim en ese robo. En la televisión usted ve la propaganda de cómo el agua es beneficiosa para Hermosillo. Pero el agua que le robaron a los yaquis. Y los yaquis han obtenido 2 veces el apoyo de la Suprema Corte y nadie les hace caso. La Comisión Nacional del Agua se limpia cualquier cosa en cualquier parte con las resoluciones de la Corte Suprema. Eso es lo que pasa. Son gente que están sin ningún apoyo. Hacen lo que se les pega la gana, ¿no? Y el señor Mancera, perdón que lo voy a decir con todas sus letras, tiene a los desarrolladores inmobiliarios en la Secretaría de Desarrollo Urbano. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? Lo que podemos hacer es que nos organicemos y estudiemos esto y veamos las soluciones. Yo como asesor, ahí estoy. Los compañeros tienen mi dirección. Cuando ustedes quieran, estoy a sus órdenes. El problema fundamental es lo que nos trajo la Iglesia Católica aquí, que fue su elemento de dominación en la pelea que tuvo con los musulmanes y con los judíos en España, ¿no? En donde se tuvo que constituir como la fuerza que creó el Reino de España. Y entonces trajo como forma de actuación en el confesionario
la corrupción, la impunidad y el Dios único universal y el dinero, que compra todo y lo transforma en todo, ¿no? Entonces, estos 4 valores es lo que ha permitido que la Iglesia Católica siga siendo la gran fuerza de América Latina, ¿no? Y nos viene a dar golpes de Estado para que no cambiemos. Y a mí me han dicho, ¿cómo es que tú hablas contra la Iglesia? Yo no hablo contra la Iglesia, yo describo el quehacer de la Iglesia. Pero hasta ya basta, está bueno ya. No nos vengan a poner Francisco, porque Francisco ¿cómo se llama? En Argentina fue el consejero de los militares que destruyó el plan de industrialización de Argentina y volvió a Argentina al modelo agroexportador para que desaparecieran los obreros y no hubiera entonces el problema de la revolución en Argentina. Ese es el trabajo de Francisco y el premio es el papado.